Espero que mi exposición sea de gran ayuda, porque lo que se viene a hacer es un servicio a una situación que se nos presenta diariamente en la consultora, y muchas veces la gente no sabe que tiene derecho a, y por ahí pasa un tiempo desde el fallecimiento de ya sea el esposo o el padre, recién llegan a hacer la consulta. ¿Quiénes son los derechohabientes de una pensión derivada por fallecimiento de un jubilado? Está legislado por la ley madre del derecho previsional, que es la 24241, en su artículo 53. Los voy a ir numerando y voy a hacer hincapié en dos situaciones específicas, que es lo que a nosotros nos interesa informar, ahondar un poquito en los datos. Bueno, quien principalmente tiene derecho a una pensión es la esposa o esposo, el cónyuge sería. Bien. ¿Qué es lo que necesita para poder acceder a la prestación? Necesita contar con un acta de matrimonio y obtenerla en el registro con posterioridad a la fecha de fallecimiento, porque puede surgir de ahí que estén o no divorciados. Así Correcto. que por eso tiene esa exigencia de que sea posterior a la fecha de fallecimiento. Y aquí lo único que haría hincapié en cuanto al derecho del cónyuge o de la cónyuge, que por el solo hecho de estar casados ya le da derecho a la prestación, es la identidad de domicilio. Muchas veces una persona cuando se casa mantiene el domicilio original de sus padres, y esto al momento de realizar el trámite previsional hay que aclararlo. Cuando es poco tiempo desde el fallecimiento se lo hace por una nota, pero si no, el ANSES comienza a indagar porque puede surgir de que hayan estado separados. Después también quien tiene derecho a la prestación son los hijos solteros menores de 18 años solo por ser hijos, o hijas viudas menores de 18 años que no perciban ninguna prestación. En estos dos casos no habría nada para aclarar, porque el hecho de ser menores de edad y estar y presentar la partida de nacimiento, con eso acreditan su derecho. Y de ahí pasamos a el derecho de la conviviente o el conviviente. La convivencia es una situación de hecho. Correcto. Y el ANSES exige 5 años de convivencia inmediata anterior a la fecha de fallecimiento del causante, si no hay hijos en común de la pareja. Ese tiempo se acorta a 2 años si existieran hijos en común. Pero el hecho de que haya un hijo o hija en común no es suficiente para demostrar el derecho. Tiene que haber convivencia. Tiene que haber una convivencia real, pero muchas veces sí la hay. ¿Qué es lo que sucede? No hay pruebas. Porque aquí estamos hablando nosotros, si bien la ley se la hace en Buenos Aires y por ahí los requisitos que se exigen tienen que ver con una situación de una ciudad en donde son otras las realidades, no es muchas veces la realidad de nuestro interior, donde esta situación de hecho es muy común. En su normativa, la ANSES sugiere o pide que se presenten pruebas como, por ejemplo, un resumen de tarjeta de crédito o un seguro de vida o algún servicio. O un servicio que acredite la identidad del domicilio. Exacto. Muchas veces estas pruebas la gente no alcanza a contar con ella por su situación socioambiental. O sea, hay gente que vive en el interior, que no son dueños de la propiedad o que les prestan la propiedad, o bien la luz, sabemos que muchas veces la luz la comparten entre varios, entonces se les
dificulta conseguir esa prueba. Lo que yo sugiero, como en base a muchos casos que se me plantearon, es, por un lado, recurrir a la policía y hacer un certificado de convivencia, por lo menos 2 veces al año, en donde ambas personas, todavía el causante está con vida, presentarse y hacer una exposición donde se dice que ellos conviven de hace tantos años. Correcto. Después, Entonces, muchos jóvenes tramitan esos certificados, por ejemplo, cuando solicitan el otorgamiento de una vivienda del Estado. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, no hay cupo para solteros, digamos. Exactamente. Sino... Bueno, todo eso, Álvaro, es prueba. También se sugiere muchas veces a la gente qué es lo que expresa. Ay, esos papeles los he tirado o pensé que no servían. Todo eso hay que guardar. Cuando son situaciones así, hay que guardar esa documentación, porque eso después, de eso va a depender de que se otorgue o no el beneficio. También tenemos nosotros la unión convivencial que se realiza en el registro civil, que también es una prueba fehaciente de donde surge que el causante también expresó su voluntad de convivir. Correcto. Y esto es de mucho valor. En el código anterior recibía ese nombre bastante poco agradable al oído, que era el concubinato. Claro. ¿Verdad? Y ahora se llama unión convivencial. Unión convivencial. Y también en el mismo ANSES tenemos nosotros lo que se llama la acreditación de datos personales. Entonces, cualquier jubilado puede sacar un turno y dejar asentada su convivencia. Correcto. Esa convivencia, si bien no le da el derecho de forma inmediata, porque en eso la conviviente o el conviviente no está a la misma altura de un esposo, porque aún así, después de muchos años de convivencia, le cuesta, tiene que probar su derecho. Ya es como un antecedente de que hubo una voluntad del causante de expresar. Primer gran consejo, documentar la convivencia. Exactamente. Ejemplo, por ahí gente del interior o gente que no cuenta con, como te digo, con tarjeta de crédito, teléfono. Con un seguro. Por ejemplo, sabemos que los jubilados no cuentan con servicio de sepelio, entonces ellos tienen que contratar por su parte un servicio de sepelio, porque lo que el ANSES paga es una ayuda al fallecer, pero esa ayuda no llega a cubrir lo que vale realmente un servicio de sepelio. Eso es una prueba, cuando el titular se inscribe y pone dentro de sus beneficiarios a su conviviente. Correcto. Entonces eso sería un dato importante a tener en cuenta. Y también boletas de compra de electrodomésticos, donde siempre que surja el domicilio. Pero sobre todo, Álvaro, hacer constar en el documento la identidad del domicilio. O sea, eso es de mucho valor, que en el documento de ambos, ya cuando la persona está fallecida, su documento pasa a ser el acta de defunción, y la del titular que solicita coincida. Última cuestión, querida Cecilia, el caso de los hijos que sufren alguna discapacidad. Perfecto. Bueno, como último dejé también el tema de los hijos discapacitados. El hijo discapacitado mayor de 18 años, hijo o hija, tiene derecho a la pensión, siempre y cuando se den 2 circunstancias. Contar con el porcentaje de incapacidad, tiene que contar con un 66% de incapacidad. Este porcentaje de incapacidad es reconocido por la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
Cuando uno inicia el trámite ante ANSES, ANSES emite un turno de comisión médica que lamentablemente suele ser de aquí a dos meses, o sea, tarda en que nos den el turno y después tarda en que emitan el dictamen. Correcto. Depender económicamente. Correcto. Depender económicamente de los padres. En el año 2021, a fines del 2021, sale una resolución ministerial donde se le reconoce el derecho a la percepción por el fallecimiento de ambos padres. Perfecto. O sea, que un hijo discapacitado puede acceder a la pensión de ambos padres. Ahora, hay una situación muy particular, hago un pequeño paréntesis, que es cuando queda uno de los cónyuges con un hijo discapacitado, generalmente inicia la pensión solo por él. Aún estando el hijo discapacitado, lo inicia solo por él. Y recién cuando ese segundo papá o mamá fallece, recién los familiares tienden a ayudar al hijo a realizar el trámite. Bueno, lo que se sugiere es que ante el fallecimiento del primer padre, progenitor, ya se genere en forma conjunta la pensión entre el papá, la pareja superviviente y el hijo discapacitado. Correcto. ¿Por qué? Justamente por lo que acabo de decir. Lleva mucho tiempo en realizarse la revisación en la comisión médica, después eso pasa a dictamen de la comisión médica. Una vez que sale el dictamen, se notifica a ANSES, ANSES hace una evaluación para demostrar la dependencia económica, eso va a un área jurídica y estamos hablando de 6-7 meses, en donde ese hijo que dependía de su mamá y como no cobraba por él, queda desprotegido y a cargo de familiares. Entonces el consejo o lo que se sugiere es que ante esta situación se inicie en forma conjunta. La simultaneidad. Exactamente. Ya él va a contar con un certificado de discapacidad, con un dictamen de discapacidad. Entonces, ya al fallecer su segundo progenitor, ese dictamen ya le vale para cubrir este otro trámite y mientras tanto, él como cobra una parte de la pensión, va a solo continuar. Tiene que ampliarla. Exactamente, eso se llama acrecimiento, derecho a crecer se llama, que también es un trámite que se hace en el ANSES para que la parte que cobraba su mamá le pase al discapacitado. Sí.